Que el Señor les bendiga rica y poderosamente en este día. Deseando que se encuentren bien, contando con la bendición del Señor, pero sobre todas las cosas, confiando en que su gracia divina está sobre nuestras vidas. En estos momentos quiero hablarles de Juan capítulo 15, el verso 16. Quiero que meditemos por un momento en estas palabras que fueron dichas por el mismo Señor Jesucristo. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Te damos gracias, Señor. Pedimos que tu palabra traiga bendición a nuestras vidas, que hoy podamos conocer un poco más sobre el propósito en nosotros. Gracias te damos, Señor, que a medida que tu palabra sea impartida y la gente la reciba, junto con ella reciba la gracia y el poder para vivirla, para recibir el milagro. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dijo el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es verdad que en primera instancia Jesús se está refiriendo a sus discípulos, a aquellos 12 hombres que Él escogió y que prácticamente pues Él determinó quiénes serían los que conformarían aquellos 12 hombres que serían los pilares prácticamente de la iglesia. Pero también la palabra de Dios nunca fue dicha o escrita de una manera descuidada. Siempre Dios tenía en mente de hablar de lo que en aquel momento ocurría, pero también, ya que esta palabra es para ser aplicable a través de las edades y el tiempo hasta que el Señor regresara, entonces esta palabra es muy aplicable para cada uno de nosotros. Y también porque hay muchos otros textos que confirman exactamente esta gran verdad, que nosotros no somos los que elegimos al Señor Jesucristo, fue Él quien nos eligió. Pues dice también en otra escritura: nadie viene a mí, dijo Jesús, si el Padre no le trae. Es decir, que no depende de nosotros, mas depende de la elección divina, del llamado que Él tenga para cada uno de nosotros. También dijo Él: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero las que no son mis ovejas no oirán mi voz y prácticamente pues no les seguirán. Ahora, ¿cuánto quisiera que usted hoy entendiera que ese es un privilegio muy grande, haber sido escogido y elegido por Dios para estar en sus caminos? No te puedo decir que en mi caso escuché la voz audible de Dios, pero cada vez estoy más seguro de que Él fue quien me hizo el llamado. Tenía 18 años de edad cuando la palabra de Dios para mí llegó a ser tan importante. Esta palabra
llegó a cautivar mi mente, mi corazón, todo mi ser, y comencé a leerla y a devorarla de una manera que era la única forma de que pudiera estar tranquilo y tener paz. Y puedo decir como el salmista David que esa palabra llegó a ser tan dulce como la miel y la miel que destila del panal. Fue así el llamado de Dios para mi vida. Y prácticamente desde aquel tiempo hasta ahora ha sido así. Esta palabra ha sido la que ha guiado todos estos años mi vida, mi caminar, y también pues ha formado mi carácter, mi personalidad. Pues ahora más que nunca tengo mucho más claro, porque a veces nosotros decimos el día que yo acepté a Jesús, pero en realidad fue Él quien nos aceptó, fue Él quien nos llamó y nos eligió, ¿no? Es decir, que en todo esto no, no tenía que ver yo, porque uno, al menos en el tiempo de su juventud, hablando humanamente, no le va ni le viene, no le llama la atención lo de Dios. Todo lo que suene a religioso nos hace pensar que es como una vida apartada de, de lo que es la verdadera vida. Entonces, y aunque no solamente se trataba de que yo pensara así, que la vida religiosa era para personas que tenían que separarse de todo eh, tipo de manera de divertirse la juventud, sino que también muchas personas mayores a mí que me conocían y me consideraban, llegaron a decirme, creo que eres muy joven para tomar esa decisión, para decidir meterte en esos caminos, debes de pensarlo bien. Pues creo que mayormente se tenía en mente que, o se pensaba que yo estaba haciendo algo por una simple eh, emoción, pero a través de los años está la evidencia de que fue el toque divino, el llamado de Dios para mí. Ahora, ¿no es maravilloso saber que de tantos millones de personas en el mundo, el Señor haya puesto sus ojos en mí? Que el Señor haya decidido elegirme, ¿no?, para que sea uno de sus discípulos en esta generación. Y creo yo que en los días de Jesús podía ser hasta mucho más fácil, ya que tenían al Maestro allí. Ellos podían ver los milagros, podían recibir las enseñanzas, la palabra, como Él las enseñaba, con la autoridad que Él tenía. Pero hoy, en cambio, le seguimos y le servimos por la fe. Sencillamente porque el Espíritu Santo de Dios es el que viene a nosotros, nos redarguye de pecado, nos llama, pone ese poderoso sentir en nosotros, esa poderosa necesidad de acercarnos a Dios. Y de esa manera pues nos va guiando. Solo quien no ha tenido ese llamado puede dudar o puede pensar que ¿cómo puede ser eso? Pero aquellos a quienes Dios los ha inquietado, sea porque le mostró cuán sucio, cuán pecaminoso ha estado y ha sentido la necesidad de que Dios lo perdone y de tener paz en su alma,
En otros casos, personas que tenían problemas muy grandes y que vieron que no había forma humana de resolverlos, acudieron a que Dios hiciera un milagro y prácticamente pues buscaron en personas que dijeron están más cerca de Dios y pueden ayudarme, pueden guiarme para que la forma y la manera como encontrar a Dios para que Él solucione mis problemas. Entonces, cuando tú entiendes que Dios te ha elegido, cuando tú entiendes que Él te escogió de entre muchos y de entre tantos, la actitud nuestra hacia el Señor tiene que ser de lo mejor, tiene que ser diferente. Vivir prácticamente agradecidos, sabiendo que eso es un gran privilegio, ¿no? Gran privilegio que Dios me llamara para durante todos estos años caminar junto a Él, servirle y prácticamente ocuparme de una de las, diría yo, de las cosas más grandes que puede hacer el ser humano sobre la tierra. Ser un portador de la palabra del Señor. Ser también uno que habla en lugar de Dios, que lleva el mensaje. Ser un instrumento a través del cual Dios quiere darse a conocer. Ser un instrumento a través del cual Dios puede llevar a mucha gente que está perdida sin saber qué hacer. Ser ese puente para llevarlos a Cristo Jesús, ¿no? Y cuando hablo de puente me refiero de que de una o de otra manera somos intermediarios para llevarlos a Cristo, aunque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero nosotros los guiamos a Cristo y Cristo es en realidad el Salvador que nos lleva a la plena salvación con el Señor. Ahora, ¿para qué nos eligió el Señor? Dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Nos escogió el Señor para que vayamos por este mundo, para que continuemos en nuestra vida, pero llevando fruto para Dios. ¿Qué significa o qué implica este fruto? Indiscutiblemente, yo puedo ver en la palabra que después que el Señor Jesucristo murió o lo crucificaron, murió, resucitó y se fue a los cielos. Quedaron los discípulos acá en la tierra y el Señor les dio un mandato, ir y hacer discípulos a las naciones. Así que ellos continuaron con la labor evangelística, ellos continuaron edificando la iglesia. Claro, después que recibieron la llenura y el poder del Espíritu Santo, que fue prácticamente lo que les dio el poder para ser testigos de que el Señor Jesucristo había resucitado. Entonces, la gente cuando los veía a ellos y estaban predicando o orar por un enfermo, la gente decía, ciertamente estos hombres, ¿no?, han estado con el Cristo, ya que vieron el cambio, vieron que la vida de ellos fue totalmente diferente. Usted sabe, algunos de ellos pescadores, y prácticamente hay una palabra que dice gente del vulgo, y dice, les reconocían que habían estado con Jesús o que habían aprendido de Jesús y que la vida de ellos había dado un cambio, un giro de total, ¿no?,
sobre cómo era su vida antes y cómo era ahora, después. Entonces, a eso se refiere la palabra cuando dice que nos eligió para que llevemos fruto. Hay mucha gente que puede pensar, decir, proclamar ser cristiano, pero si no se ve ese cambio, si no hay nada diferente a lo de antes, bueno, sé que de la noche a la mañana, estoy hablando, quizás no se pueda notar el cambio, pero no pueden pasar tantos años sin que se pueda ver ese progreso. Si esta palabra dice que el Señor nos llamó para que vayamos y llevemos fruto y ese fruto permanezca, significa que no se trata de que hoy, una semana, un año, me porté bien, caminé bien y luego volví a caer en los vicios pasados. Dice que nos llamó para llevar fruto, pero es un fruto que permanece. Ahora, en el capítulo 15 de Juan hay una palabra que se repite una y otra vez y es permanecer. Permanecer en Cristo es lo que nos permite llevar mucho fruto. Recuerden que Él dice, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Estar o poner nuestra vida en Jesús, depender de Él, caminar con Él, tener esa comunión diaria es lo que nos permite que nuestra vida, ¿no?, sea influenciada por el poderoso Salvador, por ese poderoso Señor, que es el que nos va transformando cada día más. ¿Por qué amamos esta palabra? ¿Por qué la leemos cada día? Porque a través de ella nosotros sabemos cuál es la clase de vida que Él quiere. Pero antes de que la leamos, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, pone en nosotros el querer y el hacer, dice, por su buena voluntad. El Espíritu Santo, que lo recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, cuando Él nos llama, Él envía al Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que pone el querer y el hacer. Eso significa que junto con el llamamiento de Dios viene todo esto para que tú sientas la necesidad, sientas el hambre de buscar a Dios, de leer su palabra. Por eso el salmista David podía decir, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, como brama el ciervo por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es decir, que el Espíritu Santo produce todas estas cosas, produce también el temor y el temblor para hacer el bien, para guardar esta salvación tan grande que el Señor, a la que el Señor nos ha llamado. Entonces, el Señor nos llamó para que vayamos, para que llevemos fruto y para que ese fruto permanezca. O sea, no es algo que va a desaparecer. No se trata de que hoy sea cristiano y mañana ya no. Es necesario que nos mantengamos firmes sin fluctuar la profesión a la que fuimos nosotros llamados.
Es necesario que te retengamos la fe que tuvimos desde el principio hasta el final, puesto los ojos siempre en nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, el apóstol San Pablo dice que si no creísteis en vano. O sea que hay que permanecer, hay que perseverar hasta el fin, pues el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y perseverar significa permanecer y mantenernos en el Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo también escribió que nosotros fuimos llamados para tener comunión con el Señor Jesucristo. Y la palabra comunión tiene que ver, bueno, viene de comunidad. Usted sabe que cuando hablamos de tener algo en común significa lo mismo. Y si tengo comunión con el Señor Jesucristo, es porque me agrada lo de Él, es porque me gusta estar con Él, caminar, hablar sus palabras, compartirlas. Entonces, orar siempre, todo esto tiene que ver con una vida de comunión junto al Señor Jesucristo. Y dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este es como el resultado, como la finalidad o la meta. Que si Él nos eligió, ¿no? Y nos eligió para llevar fruto y que ese fruto permanezca, esto va a resultar en que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo concederá. Significa que permanecer en Jesús, dar fruto es tener un progreso de cada día, estrechar nuestra relación, nuestra confianza en el Dios de los cielos, y todo eso nos va a llevar a que lo que pidiéremos al Padre o lo que necesitemos, Él nos lo va a conceder, porque esta vida cristiana se trata de una relación de amistad con Dios. Y hay algo que me gusta que el Señor Jesucristo dijo en el verso 15. Ya no os llamaré siervos o esclavos o sirvientes, porque el siervo, el sirviente, no sabe lo que su amo, su Señor, hace. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. En esto queda claro que el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos para que fueran sus amigos. Les está diciendo prácticamente, no quiero que la relación que exista entre mi persona y ustedes sea la de esclavos y un amo, la de sirvientes y un señor, sino que la relación entre ustedes con mi persona sea la de amigos. Y se los estoy demostrando porque todo lo que mi Padre me lo ha dicho, yo se los he confiado. Todo lo que sé de Dios se los he compartido. Es decir, que con un amigo es que uno comparte los secretos, las cosas íntimas, las cosas, uno saca lo mejor que tiene o da todo lo que tiene. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con esos 12 hombres a quienes llamó para que estuvieran con Él siempre. De la misma manera, hoy Dios escoge personas para eso, para que seamos sus amigos.
quizás tú hayas pensado que el Señor, bueno, Él es un ser muy santo y nosotros somos pecadores y eso nos hace sentir tan distantes, distintos, lejos o como un Señor inalcanzable. Pero esta palabra, tú debes entender que el Señor se ha acercado tanto, tanto a nosotros, que dice, yo no quiero considerarlos como sirvientes, como esclavos, sino como mis amigos. Si tú entiendes esa palabra, ¿no? Que la vida cristiana tiene que ver con esto, con una relación de amistad con nuestro Dios, pues las cosas van a cambiar. Ahora, si existe esa amistad, existe confianza. Si existe confianza, es porque tú conoces perfectamente quién es Él. Tienes esa seguridad de que en una necesidad acudes a aquella persona en la que sabes que jamás te va a fallar. Por eso dice esta palabra, ¿no? Que todo esto lo ha hecho el Señor para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, que cuando hay esa relación de amistad con el Señor Jesucristo, cuando le conocemos perfectamente a Él, hemos aprendido a confiar y sabemos que sus promesas, lo que Él se comprometió, Él lo cumple, pues nosotros vamos sin ningún temor para buscar lo que necesitemos de Él, de nuestro Padre Dios. ¿Y cómo se hace eso? A través de la oración. Esa oración que para muchos quizás parezca una locura, arrodillarse, cerrar los ojos y hablar aparentemente con el aire. Todo eso tiene que ver cuando tú has aprendido y sabes que lo que pides a tu Padre en lo secreto, Dios que escucha en lo secreto, te recompensará públicamente. Cuando hay fe en ti, cuando sabes que Dios te ha dicho, clama a mí y yo te responderé, entonces por esa palabra tú vas a su presencia para hablar con Él y solicitarle lo que tú necesitas, para agradecerle por tantos favores que te ha dado, porque hay momentos en que podemos nosotros acercarnos a Dios no solamente para pedir, sino para alabar y bendecir su nombre. Decía David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán, ¿no? Bendito sea Jehová, la roca, por toda la eternidad. Al decirle a Dios bendito, lo estaba bendiciendo. Estaba diciendo que el Señor es bueno, ¿no? Le decía, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, bendeciré tu nombre. Cada día te bendeciré. Eso es que David tenía una relación muy cerca a Dios, a tal punto que Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Y entre las cosas que hacía David era eso, alabar, bendecir el nombre de Dios, refugiarse en el Señor, acudir a Él, no solamente cuando estaba triste o cuando estaba angustiado o cuando tenía problemas, sino también cuando estaba muy contento, pues se alegraba, se gloriaba en el Dios de los cielos. Entonces, David era un cantor,
era un músico. Por eso es que existe, y creo que es el libro más grande de la Biblia, el libro de los Salmos, que en otra palabra es un himnario, ¿no? Son alabanzas, son oraciones que prácticamente fueron entonadas durante mucho tiempo en el judaísmo, ya que fueron también palabras inspiradas, ¿no?, por el Espíritu Santo para Dios, y por eso ese himnario fue incluido en la Sagrada Escritura como la palabra del Señor. Cuando David se inspiraba para cantar, pues el Espíritu Santo de Dios venía sobre él y ponía cada palabra de Dios, cada renglón, ¿no?, para que nosotros hoy podamos con toda confianza tomar esos dichos, tomar esas promesas, tomar esas alabanzas y hacerlas nuestras para traer la presencia de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Cuando Dios nos elige, cuando Dios nos llama, todo esto significa que es Dios el que empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el regreso del Señor Jesucristo. Él está trabajando en mi vida. Él está trabajando en la vida de cada uno de ustedes. Sencillamente depende de que nosotros digamos: Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor, obra en mi corazón. Haz los ajustes, los cambios que tengas que hacer en mi vida. Y todo eso se debe a que nosotros tenemos una voluntad propia y necesitamos, pues, o sea, no somos como esta mesa que no tiene sentimientos, que no toma decisiones. En el caso nuestro es diferente, y esa es la partecita que Dios quiere oír de nosotros. Es lo que espera de cada una de nuestras vidas, que vayamos y nos pongamos en sus manos para que Él haga el resto. Entonces, ¿está tu vida en las manos de Dios? ¿Crees tú que realmente está trabajando en ti el Señor cada día? ¿Está haciendo para que lleves fruto? ¿Ese fruto está permaneciendo? Y aún esto es para que aquella persona que quizás ha estado en la iglesia cristiana, evangélica o como la puedas llamar, pero si en tu vida no se ven cambios significativos para bien, algo está pasando, algo no está pasando, algo no está funcionando bien. Pues esta palabra reafirma una vez y otra vez que el que permanece en Jesús lleva fruto. Si has nacido de Dios, si has nacido de nuevo, ese nacimiento te lleva a ti a crecer, te lleva a ti a vencer el mundo, a vencer el pecado, a vencer la carne, a vencer el diablo, ya que el creyente tiene tres enemigos, por decirlo así, o tres áreas en las cuales va a tener esa lucha, que es su propia carne. Está el mundo y está Satanás, que se opone y a cada momento puede ponernos trampas para hacer que
caigamos, fracasemos y nos quedemos postrados para que no avancemos. Está el mundo que se ofrece con todos los colores y los deleites para que nosotros quitemos nuestra mirada del Señor y empecemos a mirar a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que está a nuestro alrededor? Pues dice la palabra del Señor que allí en el mundo están los deseos de los ojos, ¿no? Que nos llevan a quitar la mirada del Señor Jesucristo. Y está también, pues, dije la carne, el diablo y el mundo, ¿no? Son los tres enemigos con los cuales luchamos y los vencemos por la fe en el Señor Jesucristo, por permanecer en la palabra de Dios. Mire, es muy significativo. Todas las cosas que pasó Jesús, dice que son para enseñarnos a nosotros. Cuando el Señor Jesucristo estuvo ayunando 40 días, 40 noches, dice que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí el diablo le tentó, ¿no? Y vemos que la forma como el Señor Jesucristo pudo resistir al diablo fue declarando esta palabra, no otra, esta palabra. Y si el Señor Jesucristo la usó para vencer, para resistir, para hacer huir al enemigo, ¿cuánto más nosotros necesitamos fundamentarnos en esta palabra? ¿No? El diablo le dijo que si tenía hambre, que convirtiera las piedras en pan. Pero el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo también como que dijo, si quieres hablar de la Biblia, y sacó también un texto bíblico del Antiguo Testamento, le dijo que escrito estaba. Pero el Señor Jesucristo siguió insistiendo en lo que está escrito. Y de esa manera dice que el enemigo no lo pudo vencer y lo dejó por un buen tiempo. Eso nos indica que nuestra victoria está en permanecer en estas promesas, que nada ni nadie nos mueva de allí, que nadie nos saque de estas verdades, que cuando vengan las dudas a tu mente, tú puedas recitar esta palabra y declararla hasta que se desvanezcan las dudas o los pensamientos negativos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pero para eso tenemos que estar llenos, nutridos de las palabras de verdad, de las palabras del Señor Jesucristo. Por eso es que se nos insta a que esta escritura es inspirada por Dios y útil, muy útil para perfeccionar al hombre y a la mujer de Dios. Entonces, mi hermano, mi amigo, ¿qué importancia tiene esto? Toda la importancia. Estuve predicando el domingo y les hablaba sobre esa palabra justamente que
El Señor llevó al pueblo de Israel por el desierto para hacerle tener hambre y para enseñarle que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor Jesucristo en el desierto también pasó esa misma prueba, indicándonos una vez más que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que esta palabra es la que alimenta nuestra alma, que de la misma manera que tú alimentas tu cuerpo para renovar tus fuerzas, para no debilitarte y morir, necesitas esta palabra para fortalecer tu espíritu, tu alma, y no desfallezcas, sino que te mantengas con un espíritu avivado para seguir y servir a nuestro Dios. Si en esta tarde el Señor ha hablado a tu corazón, es la forma como Dios llama. Yo recuerdo que muchas veces había escuchado la palabra, había escuchado la predicación, pero no recuerdo qué hablaron, qué dijeron, no recuerdo absolutamente nada. Pero aquel día, cuando asistí a una reunión y escuché un mensaje, ese día se me aclaró todo. Esa palabra llegó a mi vida, habló directo a mi corazón, a mi necesidad. Y yo dije, yo quiero eso. Pues de la misma manera, si hoy Dios ha hablado a tu corazón, has podido entender que Dios nos llama, Dios nos elige, nos escoge. Y si Él nos escoge, Él nos va a llevar para dar fruto y tú quieres ser uno de ellos. Es muy sencillo. Así como Dios nos dio el don de el hablar y comunicarnos, Dios no solamente lo hizo para que nos comuniquemos con otras personas, Dios nos dio el habla para conversar con Él. Por lo tanto, si tú quieres hoy acudir al Señor, dile, Señor Jesús, hoy entiendo que tú llamas a las personas y lo haces aún a través de predicadores, a través de personas. En el libro de Oseas dice que Dios nos llama o nos atrae con cuerdas humanas, los predicadores, a quienes Dios nos mandó a llevar este bendito evangelio, esta bendita noticia. Dile, hoy te acepto como el Señor y dueño de mi vida. Hoy me rindo a ti. Reconozco que he pecado. Reconozco que he llevado una vida que no sé qué hacer, mas tú que eres el autor de todas las cosas, el dueño de todo, hoy decido poner mi vida en tus manos. También te pido, Señor, que yo pueda amar este libro, amar esta verdad y entenderla. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración con sencillez de su corazón, hizo estas palabras como si fueran suyas, con toda seguridad Dios te ha escuchado. Si hay alguna persona también que hoy esta palabra lo ha despertado, que está llevando una vida donde no hay fruto o que el fruto no permanece, nada es casualidad, ni de que yo haya hablado esta palabra hoy, ni de que tú te hayas dispuesto a escuchar el mensaje. Sencillamente, Dios te da una nueva oportunidad. Dile, Señor Jesús,
he despreciado el llamado que tú me has hecho. Y hoy quiero confirmar, reafirmar mi decisión de ser uno de los tuyos, uno de aquellos a quienes elegiste. Hoy me decido, Señor, a caminar junto a ti. Hoy entiendo que fui llamado para tener comunión con usted, Señor, para que el caminar con usted cada día mi vida pueda ser transformada, pueda llevar fruto que glorifique a Dios nuestro Padre. Señor, me pongo en tus manos y te pido, Dios, que me permitas alimentar mi alma, mi espíritu con esta palabra, porque si no solamente de pan físico, material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor, hoy decido empezar a alimentar mi alma con tu palabra, que a través de ella me enseñes y a través de ellas cada día me ayudes a crecer en la fe, a crecer en la comunión, a crecer en la confianza en ti. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerde que el Señor dijo que todo esto lo hace el Señor para que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre nos lo dé. Eso significa que Dios está deseoso de escuchar y atender nuestras súplicas y oraciones. Bendiciones a todos.